Hola chicos, aquí la Patri editora. Vengo a pediros disculpas porque no me di cuenta durante todo este vídeo y el vídeo siguiente que grabé en un día, porque yo bloqueé un día entero para poder hacer estos vídeos. No me di cuenta que estaba mirando hacia otro lado todo el rato. Yo pensaba que miraba a cámara, pero me tenéis que perdonar, soy psicóloga, no influencer, estas cosas pasan y ha salido todo el rato mis ojos hacia otro lado. Entonces, perdonadme. He dudado mucho en si subir el vídeo o subir solo el audio, pero bueno, al final en Instagram habéis decidido que mejor con vídeo y que no pasaba nada, así que perdonadme, la próxima vez ya sé dónde tengo que mirar. Disfrutad del vídeo. Hola a todos y bienvenidos al video podcast de Psicología Deportiva, donde hablamos acerca de rendimiento, bienestar, gestión de emociones, concentración, atención y todo lo relacionado con la competición deportiva y sobre todo con el disfrute y el bienestar alrededor del deporte. Soy Patricia Soriano, psicóloga general sanitaria especializada en psicología deportiva y estoy aquí para brindarte valor, aprendizaje y espero que un buen rato alrededor de esta temática. Hoy vamos a hablar acerca de la atención y aunque va a ser un vídeo un poquito más teórico, creo que os va a ayudar a entender mejor vuestro cerebro, a entender mejor esta función ejecutiva que es la atención, a saber cómo gestionarla, cómo manejarla, qué variables influyen en ella y sobre todo qué puedo hacer yo para, además de entenderme mejor, gestionarme mejor. Para explicaros qué es la atención y cómo funciona, voy a utilizar la misma metáfora que utilizo en sesiones y es la atención como escáner láser. Y para eso me voy a valer de algo que probablemente tengas en tu casa y es un boli. Si yo me pongo un boli en la frente y me imagino que esto es un láser que además tiene un escáner, el ejercicio que voy a hacer es imaginarme un láser que sale de este boli recto, 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 recto hacia donde quiera que esté mirando. Es decir, que si yo miro a la derecha, mi láser va a estar apuntando hacia lo que esté a la derecha de mi habitación. Si miro a la izquierda, si miro hacia mí, está apuntando hacia la camiseta, en concreto hacia una de las rayas negras. Es decir, que donde quiera que yo vaya moviendo y colocando ese láser, lo que va a hacer es seleccionar una información concreta y descartar otras. Es decir, si mi láser está apuntando a esta planta, está descartando la lámpara y las figuritas que hay aquí. Si ahora mismo vuestro láser está apuntando hacia mí, estáis descartando un poquito más lo que tengo a mi alrededor. Y aquí tenemos la primera característica de la atención. Es un proceso de selección de información. Además, este láser tan moderno y chulo que tenemos tiene un escáner. Tiene la capacidad de escanear información de aquello que está procesando. Es decir, que si yo apunto mi láser a la derecha, puedo escanear los estímulos, la información, aquello que yo tengo a la derecha. Si el escáner lo apunto hacia mí, puedo escanear información interna, somática, fisiológica, emocional, de cómo estoy, de cómo me encuentro, de qué información estoy percibiendo de mí misma. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que es la atención. Un proceso de selección de información que nos permite obtener datos acerca de la información externa o interna y además omitir o no seleccionar otra información. Bien, ahora que entendemos lo que es la atención, el siguiente punto sería entender por qué la atención es tan importante en el rendimiento y cómo funciona. Veréis, nuestro sistema atencional, que es muy complejo, puede determinar en el deporte la diferencia entre tener éxito o tener fracaso, entre tener continuidad en el deporte o abandonar el deporte, entre ser capaces de entrenar como competimos o no ser capaces de rendir exactamente igual en los entrenamientos que en las competiciones, que esto pasa mucho. Es decir, nuestro sistema atencional determina nuestro progreso o nuestro estancamiento. Imaginaros si es importante entenderlo y sobre todo saber gestionarlo. Vamos a empezar por comprender bien el funcionamiento. Ya sabemos lo que es la atención, pero este sistema es muy complejo. A lo largo de la historia se ha intentado explicar este sistema de atención desde diferentes enfoques, apareciendo diferentes modelos en las décadas. Nosotros nos vamos a centrar en el modelo de procesamiento de la información. Pero hay otros modelos como el modelo multialmacén, el modelo multicomponente o el conexionista, que son interesantes, sobre todo si quieres investigar un poco más acerca de la atención y que te explicarán este sistema atencional desde diferentes perspectivas. Yo he escogido la perspectiva de procesamiento porque específicamente para el rendimiento y para el deporte se entiende muy bien los diferentes pasos y las diferentes barreras, procesos y etapas que realiza nuestro cerebro hasta la acción concreta deportiva. Entonces creo que esto nos va a ayudar no solo a entender la atención, sino a saber cómo se relaciona con nosotros cuando estamos jugando y con nuestras variables individuales. Así que vamos a ver. Desde que yo percibo información o me llega un estímulo concreto hasta que yo
reacciono, ejecuto o hago un movimiento en el deporte, hay un camino enorme y complejo que empieza por la atención y que es la que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar un ejemplo del tenis para que podáis ver de forma un poquito más práctica todo el proceso. Lo importante es que en este camino hay 3 puntos fundamentales. El primero es recepción de información, cuando me llega la info. Segunda parte, procesamiento. Mi cerebro procesa esa información. Y tercera parte, ejecución. Y es la acción, cuando yo realizo una ejecución concreta en base a la información que yo he recibido. Cuando me llega un input, me llega a través de la atención. Como hemos visto, ¿dónde está mi bol? No sé dónde lo he dejado. Esa atención es como ese láser que es capaz de seleccionar aquello a lo que yo voy a atender, literalmente, y aquello a lo que no. Y además hemos dicho que es un láser que escanea. Es decir, que no solo selecciono una parte de la información, sino que me pongo a escanear. Bien, imaginaros que estoy entrando al partido de tenis y yo empiezo a escanear. Yo puedo llevar ese láser hacia el público, por ejemplo, ver si hay mucha gente en el público que me apoya a mí o que apoya al contrincante que tengo, si hay mucha o poca gente, si hacen ruido, si no hacen ruido, y centrarme, por ejemplo, en estos estímulos externos. Puedo llevarlo a estímulos internos, puedo fijarme, por ejemplo, si me noto alguna dolencia, si estoy nervioso o al revés, estímulos positivos y me empiezo a percibir, por ejemplo, ágil, seguro, ¿no? Todos estos estímulos que están tanto fuera como dentro, yo puedo elegir seleccionar unos u otros en función de la atención. A donde yo esté atendiendo, poniendo ese foco, es donde me va a llegar esa información, donde estoy escaneando esa información. Pero ¿qué pasa? Recibimos estímulos constantemente. Ahora mismo probablemente tengas la pantalla o los auriculares, tendrás un entorno, tendrás ruido, tendrás incluso personas, cosas, luces, sonidos, olores. Tenemos información a nuestro alrededor constantemente. Y en un partido o en el entrenamiento pasa lo mismo. Y nuestro cerebro, para no volverse loco, necesita estar en una constante selección. Elige unos estímulos, descarta otros. Elige unos, descarta otros. Y esto es lo que se conoce como filtro estimular. Un filtro para los estímulos, para escoger qué estímulos son más importantes que otros. Esto en la supervivencia o antiguamente tenía mucho sentido, ¿no? Yo tenía que centrarme, por ejemplo, si me venía un ataque de una persona, de una tribu contraria, tenía que centrarme claramente en lo que tenía delante y no estar fijándome en otra cosa o en la puesta de sol, ¿no? Este filtro estimular viene en base a nuestra supervivencia porque nosotros hemos tenido que adaptarnos al entorno y adaptar nuestro entorno. Entonces estamos constantemente analizando peligros y constantemente analizando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? Que si cogiéramos todos los estímulos a la vez, nos volveríamos locos. Entonces tenemos que filtrar. Este filtro, que en su momento venía de forma instintiva e innata, se ha ido, pues, digamos, como perjudicando con el tiempo, ¿no? Aquí influyen motivaciones, influyen hábitos, influyen experiencias previas. Entonces, igual de repente yo he tenido una mala experiencia en el deporte y empiezo a fijarme un poquito más en esos estímulos internos que en estímulos externos. Y en vez de estar analizando, por ejemplo, el lenguaje no verbal del oponente o cómo se encuentra colocado el equipo contrario, estoy fijándome excesivamente en sensaciones internas porque he tenido una experiencia previa donde me he bloqueado antes de salir al campo y entonces ese filtro estimular está dañado y se está fijando más en información interna que quizás en información que podría enriquecerme un poquito más que está afuera. Pero vamos a imaginarnos que este filtro escoge estímulos que son productivos. Por ejemplo, vamos a analizar a ese oponente que acaba de llegar, vamos a fijarnos en su lenguaje no verbal, si parece nervioso, si parece seguro, qué aspecto físico tiene, si parece que puede tener más fuerza, más potencia, y voy a empezar a escoger todos esos estímulos que pueden ser productivos y pueden servirme a la hora de realizar mi estrategia ahora en el partido, ¿no? Y ya pasaríamos filtro estimular a el punto de procesamiento de la información. Recordad que me llega la información, la proceso y respondo. Y estaríamos en mi segundo punto, procesamiento de la información. Los estímulos que llegan y que yo he seleccionado se van a procesar por diferentes niveles o diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, por comparativa. Puedo comparar el lenguaje no verbal de este competidor con el que competí la semana pasada, que entró muy relajado, que me miraba, que tenía la cabeza alta, pues igual por comparativa me da la sensación de que él está más nervioso o más inseguro. Lo puedo hacer también por experiencias previas, por cómo yo me he sentido y cómo yo he vivido mi propia inseguridad e ir evaluando. Al final, procesar significa darle significado a esa información que me está llegando.
Y ese significado se lo voy a dar también en base a mis experiencias anteriores y a la información que me sigue llegando. Una vez he procesado esa información, ya me voy a preparar para la acción. Cuidado que todavía no estamos en la acción, estamos en la parte preparatoria, en la planificación. Y aquí se activan los circuitos neuronales, se activan diferentes funciones ejecutivas y es donde suceden muchas veces los bloqueos. Porque sí, yo recibo esos estímulos, sí, lo proceso, pero soy incapaz de responder. Es, por ejemplo, cuando vemos deportistas que les cuesta tomar una decisión, que les cuesta a veces moverse, que les cuesta pues acertar en ciertos movimientos. Esto sucede justo antes de la acción. Esa toma de decisiones, ese momento de planificación y de preparación se encuentra aquí. Y esto se conoce como carga interna premotora, donde literalmente se cargan esos movimientos o esas decisiones que vamos a ejecutar posteriormente. Y cuidado porque no hablamos solo de acciones físicas. Por ejemplo, yo podría preparar, ¿no?, cargar el saque fuerte, ¿no? Lo meto como si metiera en el pendrive, saque fuerte, que es la acción que yo quiero llevar, porque estoy viendo que el otro está como un poquito inseguro, entonces quiero empezar a muerte el set, ¿no? Y quiero cargar ese movimiento de saque fuerte. Entonces voy a planificar y a preparar mi cuerpo con todo ese entrenamiento y esa experiencia que yo tengo para realizar ese saque. Sí, hay una parte de ejecución que puede ser física, pero también podemos estar hablando de ejecuciones mentales, como por ejemplo tomar una decisión, estresarme o tranquilizarme, activarme o desactivarme. Es decir, que la ejecución no solamente es física, sino que también es mental. Lo importante es que en este punto ya hemos decidido de antemano cómo vamos a responder y estamos pasando a la acción, que es prácticamente automático, ya está pautado, ya está decidido, ya está cargado y estamos ejecutando simplemente. Y en todo este proceso de input de información, donde nos llega esa información de procesamiento y de ejecución, influyen muchísimas variables. Nos pueden influir de forma positiva o, como hemos visto, nos pueden perjudicar, alterar esos filtros, esa toma de decisiones, ese procesamiento y perjudicarnos en el rendimiento. Pero ahora viene la buena noticia, esto se puede entrenar, porque al final estamos hablando de funciones ejecutivas, de habilidades, de herramientas, concentración, atención, autoconcepto, confianza. Todo esto, aunque parece como muy etéreo, está mucho más estudiado de lo que pensamos y se conocen técnicas, herramientas y formas en las que no solamente podemos mejorar nuestras funciones ejecutivas o nuestro rendimiento mental en general, sino que podemos entrenar todos estos procesamientos para que cuando vayamos a competir estemos afinados, estemos preparados y entendamos cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo y podamos gestionarnos de la mejor manera posible para dar respuesta a ese reto de la mejor forma posible. Y además, y lo más importante, hacerlo disfrutando, porque cuando te entiendes, cuando conoces el procedimiento de las cosas, cuando comprendes qué es lo que está pasando, cómo mejorar, cómo entrenar, cómo reaccionas, cómo funciona tu cerebro, cómo hacer para tener un mejor rendimiento mental, una mejor atención, un mejor procesamiento atencional, cómo elegir los estímulos correctos. Cuando comprendes todo esto, te llenan de habilidades y de herramientas que no solo te dan confianza y poder, sino que te permiten disfrutar del deporte muchísimo más, porque la frustración, la incertidumbre, la indefensión son emociones muy complejas que generan mucho sufrimiento. Así que lo mejor que puedes hacer por tu rendimiento deportivo es entenderte para poder disfrutarte. Y sé que estaréis pensando, Patrick, ¿qué variables son las que influyen en todo esto? Cuéntame qué cosas yo puedo mejorar para poder intervenir en esto de forma positiva. Y os lo voy a contar, pero os lo voy a contar la próxima semana, porque si no se iba a hacer eterno este vídeo y quería tomarme mi tiempo para explicaros todo con tranquilidad, con ejemplos y de forma como muy visual, y espero haberlo conseguido. La próxima semana os explico las variables psicológicas y de personalidad que influyen en todo este proceso y cuáles son las consecuencias positivas y negativas de estas variables para que puedas escoger las positivas y puedas potenciar aún más tu rendimiento. Nos vemos la próxima semana.